Entonces vamos a aprender cómo le damos formato a un campo en Excel. Entonces vamos a colocar aquí cómo le doy formato, a un campo en Excel. Entonces, ¿cómo le doy formato a ese campo en Excel? Va a ser breve, mire. Señalo la columna. Esta primera columna es código. Si es un código, es porque es un formato, son números. Vamos a tener un código de números. Alguien de ustedes me dirá, venga, pero es que yo también he visto códigos con números y letras. Entonces, si el código es con números y letras, pues no será numérico. ¿Será qué? Será alfanumérico. Bien. Entonces, para este caso, como dijimos que es el código del empleado y el código del empleado en Colombia, pues el código de todos los colombianos es la cédula. Entonces, esa cédula es en números. ¿Bien? ¿Qué particularidad tienen los números? Que es que los números hay que mostrarlos para que se puedan leer, es decir, hay que enmascarar los números en unidades, decenas, centenas, punto que indica 1000, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, punto que indica millón. O sea, los números hay que expresarlos en un formato en que se puedan leer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Señalamos toda la columna. ¿Cómo señalo una columna? Le doy clic al comienzo de la columna, le doy clic donde dice, por ejemplo, A, y ahí quedó toda la columna señalada. Toda, absolutamente toda la columna. Si yo quiero señalar solamente un pedacito de columna, entonces, por ejemplo, de aquí para abajo, entonces tendría que dejar presionado el clic izquierdo y señalar todo hacia abajo hasta donde yo necesite. Pero en este caso, pues vamos a señalar toda la columna. Al señalar toda la columna, voy a dar clic derecho. Recuerden que cuando doy clic derecho, sale un menú que vamos a llamar menú contextual. Entonces yo doy clic derecho y me sale un menú contextual que dice acá, me dice acá formato de celdas. Profesor, ¿y no hay otra manera más fácil de hacer eso? Claro que sí. Si yo le doy clic a la columna, me voy a la barra de menú. Voy a señalar aquí, me voy a ir a la barra de menú, a esta herramienta. Estoy aquí, estoy en la barra de menú, en la opción inicio. Estoy aquí en la opción inicio, miren, la opción inicio. Y me voy a esta herramienta, ¿cuál? A esta herramienta que tengo aquí que dice general. Y en esa herramienta que dice general, le doy clic ahí, pues, teniendo pues señalada toda la celda, le doy clic ahí y ahí voy a decir que eso es numérico. ¿Qué es numérico? Entonces le voy a decir que todo eso es numérico. Le voy a dar clic. Eso es numérico. Vamos a entrar un número a ver cómo lo vemos. Vamos a ver cómo miramos un número ahí. Entonces ya lo que hice fue señalar la celda, señalar la columna, perdón, señalo la columna y me voy a esta opción que dice número que está en la barra de herramientas del menú inicio. Y le doy clic ahí donde dice número. Voy a ingresar un número a ver pues cómo se me ve. Ingresé un número, pero el número, ¿qué le falta? El número le falta las separaciones de 1000, o sea, sí, le falta más elaboración al número. Entonces tengo que enmascarar el número. Entonces le voy a dar a toda la columna, voy a señalar toda la columna, le voy a dar clic derecho. En clic derecho me sale el menú contextual y le digo, le doy aquí donde dice formato de celdas.
Cuando estoy en formato de celda, pues entonces me va a salir los posibles formatos que tiene esa celda, lo que hablábamos ahora, número, moneda, contabilidad, fecha, hora. Estoy aquí en número. Y aquí en número tengo la posibilidad de que el número tenga decimales. Entonces, como esto es un código, el código no puede llevar decimales. Ustedes se imaginan con nosotros con la cédula 1.000.006.758.936,54, una cédula muy rara, ¿no? Entonces las cédulas no llevan decimales, por eso aquí decimales, los decimales son 0. Y aquí dice usar separador de miles. Le damos clic ahí donde dice separador de miles y le doy clic aquí donde dice aceptar. Entonces ya sí el número me aparece con un formato, sí, leíble, 98.550.691. ¿Bien? Entonces, volvámoslo a hacer. Entonces, ¿cómo le doy formato a un campo en Excel? Hay dos formas. La forma rápida es en el menú inicio, la herramienta número. Esa es la forma más rápida. La forma un poquito más larga es, después de haber señalado toda la columna, le doy clic derecho, a toda la columna señalada, doy clic derecho, me sale un menú contextual, a esta parte la vamos a llamar menú contextual, y le voy a decir acá formato de celda. Y cuando tengo aquí formato de celda, pues entonces, en formato de celda, posicionado en número, le voy a decir que posiciones decimales son 0 y que voy a usar el separador de miles. Voy a usar separador de miles y le digo aceptar. Entonces ya me quedó aquí el número. Ahora vamos a colocarle el formato donde dice nombre de empleado. Nombre de empleado, pues, ¿qué voy a digitar ahí? El nombre de un empleado. Ningún empleado se llama 1.075.753. Ningún empleado se llama así. Los empleados se llaman o Marcela, o Zoraida, o Yesenia, o Luis Mauricio. Los empleados tienen un nombre y un apellido. Otra cosa bien importante que quiero que ustedes manejen desde el comienzo y que les va a servir mucho, mucho si trabajan con el Excel o en una empresa, es que cuando estén ingresando datos, como en este caso, el nombre del empleado, ese nombre lo fraccionen en dos, nombre y apellido. No empiecen a utilizar los nombres de empleados completos aquí en el mismo campo, porque más adelante en todas las empresas terminan separando las dos cosas, en todas. Entonces, de una vez aprendamos a que el nombre del empleado lo vamos a manejar separado. Profe, pero ¿y no se puede separar? Sí, eso se puede separar a través de una fórmula en Excel, pero si yo puedo hacer esto desde el comienzo, separar el nombre del empleado, entonces de una vez lo separo. Resulta que aquí me quedó el nombre. Me está faltando, ¿qué? El apellido. Entonces vamos a aprender a insertar una columna en Excel. Vamos a insertar una columna en Excel. Entonces, ¿cómo insertar una columna en Excel? Vamos a insertar una columna. Entonces, me posiciono en la mitad de las columnas donde necesito que quede la columna que se va a insertar. Eso es lo primero. Entre la B y la C. Exacto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es posicionarme entre las dos columnas donde va a ir la columna que voy a insertar. Entonces, me posiciono
en la mitad de las dos columnas donde se va a insertar. Entonces, muy bien lo dijo Nancy, me va a parar entre la B y la C. Pero entonces, viene un gran dilema. Profe, pero es que vea, usted no tiene ahí como pararse en la mitad. O se para en la B o se para en la C. Pero ahí no hay como pararnos en la mitad. ¿Sí o no? O me paro aquí o me paro aquí. ¿Sí o no? Pero no hay forma de pararnos en la mitad. En la mitad si me paro es para ampliar la celda. Correcto. Entonces, me puedo parar Profesor, pero habría que añadir otro campo, ¿cierto? Para el apellido. O sí, en el mismo campo. exacto, mi estimada Nancy, claro que sí. Eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a insertar una columna para poderle colocar en esa columna el nombre del campo apellido. Claro que sí. Eso es lo que vamos a realizar. Vamos a insertar una columna para poderle a esa columna colocarle el nombre de apellido. Entonces, voy a posicionarme en la C. Me voy a posicionar en la C y vamos a mirar cositas, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto aquí ya. Voy a posicionar en la C. Entonces, señalo la C. Doy clic derecho. Clic derecho y le doy clic donde dice insertar. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando me paré en la C y di clic derecho insertar. ¿Qué sucedió? Un campo en blanco. ¿Un campo en blanco seguro? ¿O qué es lo que quedó en blanco? Pues el campo donde estaba escrito el... ¿Toda la que quedó en blanco? La columna. La columna, eso, correcto. Entonces, toda la columna quedó en blanco y quedamos en la mitad, entre la B y la C. O sea, para poder quedar en la mitad, me tenía que haber posicionado en la segunda columna. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Voy a volverlo a hacer. Vamos a volverlo a hacer. Arriba. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, me voy a parar en la B a ver qué sucede. Vamos a parar en la B. Atentos pues, lo voy a poner más amplio. Me voy a parar en la B. Señalo la B, ¿sí o no? Y voy a insertar una columna. Me tiene que quedar en la mitad de la B y la C, ¿sí o no? Eso es lo que estamos diciendo, ¿vale? Que me quede entre la mitad de la B y la C. Entonces, me voy a parar en la B y vamos a ver si eso me queda así. Le doy clic derecho, señalo la columna, doy clic derecho y digo la opción insertar. ¿Dónde me quedó insertada la columna? En el mismo campo. Me quedo entre quiénes. ¿Entre quiénes? Entre la A y la C. Me quedo entre la A y la C. O sea, me la colocó antes y yo la necesito después.
Entonces, para poder que me quede después, me tengo que parar en la En la columna C. que sigue. La Exacto. C. Claro, Profe, una bien. pregunta. Si Sí. uno se llega a equivocar en ese caso, ¿cómo hace para borrar esa orden? Si voy a borrar esta orden, le puedo decir Control Z deshace cualquier cosa que usted haya hecho. O simplemente, aquí también, vamos a ver si lo tengo acá. Vale. O simplemente, como ya abrí una columna, aquí hay que tener en cuenta algo, y es que como ya abrí una columna, esta columna técnicamente es un espacio en blanco en memoria, en la memoria del computador. Entonces, como ya abrí este espacio en blanco, entonces, no quiero abrir este espacio, me equivoqué, como lo estás planteando. Entonces, ¿qué hacemos? Señalamos de nuevo la columna, le doy clic derecho y le digo eliminar. Elimino la columna que acabé de crear, ¿vale? Lo soluciono eliminando la columna que acabé de crear. Entonces, acabé de crear esta columna, ¿sí? Señalo la columna. Le doy clic derecho y elimino esa columna. Le digo eliminar. Entonces voy a eliminar la columna que acabamos de crear, ¿vale? Entonces me paro en la columna, señalo toda la columna. Doy clic derecho y digo eliminar. Y ahí ya se eliminó la columna que creamos, ¿vale? Ya se eliminó. Entonces, ¿dónde es que yo necesito la columna? ¿Entre qué partes, entre qué columna necesito la nueva columna que voy a ingresar? ¿Entre qué la B y columna? la C. Entre la B y la C. Y para poder que me quede entre la B y la C, ¿en qué columna me tengo que parar? La C. En la C. Entonces me va a parar en la C y voy a señalar la columna C. Brackete, señalo la columna C. Y entonces le doy clic derecho, insertar. Insertar, muy bien. Insertar, y allá me quedó la columna C insertada. Entre la B, me va a quedar entre la B y la D. O sea, entre el nombre del empleado y la dirección. ¿Qué hizo el Excel? Se desplazó todo una columna siguiente y me dejó esa columna en blanco. La columna que yo necesitaba me la dejó en blanco. Entonces acá, muy bien, ya tengo esto. Entonces resulta que en la columna C le voy a colocar entonces le va a colocar el nombre del campo, y el nombre del campo es el apellido del empleado. Entonces este es apellido del empleado. Entonces tengo el nombre del empleado, tengo el apellido del empleado. Resulta que tanto nombre como apellido, pues entonces recuerden que son caracteres alfabéticos, ¿bien? Tanto nombre como apellido son caracteres alfabéticos. Entonces señalo toda la columna nombre y tengo dos formas. Me voy acá arribita, como lo hicimos ahora. Me voy aquí arribita a general. Me puedo ir ahí arribita a general, teniendo señalada la columna nombre, y puedo decirle ahí en general, en la parte de abajo dice texto. Es la última opción. Aquí abajo dice texto. Le doy clic aquí a general y en la parte de abajo dice texto. Entonces todo lo que entre ahí es texto. Es caracteres, es texto. Todo lo que entre ahí. Lo mismo que en el apellido. Entonces señalo todo el apellido. Le doy clic derecho. Señalo el apellido. Me voy aquí a general y le digo texto.
Esa es la forma rápida. Señalar toda la columna. Me voy a general aquí y le digo texto. Me voy aquí, busco texto. O señalo acá donde dice apellido. Bien, donde dice apellido, me voy aquí a general, esta parte que es la herramienta número y pues entonces señalo donde dice texto. Entonces ya me quedó formateada, me queda formateada la columna B y la columna C que van a contener el nombre y el apellido de esta persona y pues como el nombre y el apellido son texto, pues no necesita mayor cosa, ¿bien? Ya la formateé. Voy para la dirección. Una dirección puede contener caracteres alfabéticos y numéricos. Carrera 25, 41, 29. Eso tiene caracteres alfabéticos y caracteres numéricos. Entonces, esta columna, por tanto, pues va a ser alfanumérica. La podemos dejar también como alfabética, ya que Excel no tiene pues algo que diga así alfanumérico. Vamos a mirar. Señalo la columna, me voy acá donde dice general, pero él no tiene como nada que diga alfanumérico. O es texto o la dejo en formato general. La podemos dejar con un formato general, ya que las direcciones no vamos a hacer ninguna, de pronto, ninguna operación, ninguna fórmula con una dirección. Entonces la puedo dejar en formato general. Los caracteres alfanuméricos pueden ser o general o los dejo alfabéticos. Dime, Zoraida. En la columna donde va el apellido, ahí podemos colocar los dos apellidos. Sí, claro, correcto, sí. Ahí van los dos apellidos. Chinchina Hernández, entonces, claro, ahí los puedo colocar. Vamos a colocarlos de una vez. Por ejemplo, nombre del empleado. Entonces, Luis Mauricio. Bien. Apellido del empleado, entonces Vélez Can. ¿Ven? Entonces ahí está, tanto los dos apellidos como el nombre. La dirección ya la colocamos, toda la columna la colocamos alfabética, que dijimos que era o general o dejarla alfabética, porque toda la columna es alfanumérica. Entonces aquí yo digito carrera 25, 41, 29. Entonces, esa es la dirección. El teléfono. Pero entonces el teléfono es numérico, ¿sí? Ahora bien, los teléfonos no hay necesidad de como de colocarlos pues como con los formatos, el formato de separador de miles. O sea, el teléfono puede ir seguido, pero lo que es toda esta columna es numérica. Entonces señalo la columna, me voy acá donde dice general y voy a decir que esa columna toda es numérica, es número. Y vamos a insertarle un teléfono. 301. Insertamos un teléfono. Ahí ya tenemos un teléfono y toda la columna quedó general. Vamos a lo importante antes de que nos vamos a dormir, así nos quedemos un momentico. Vamos a lo central de este cuento. Perdón, una pregunta. Dime. Ya cuando estamos llenando las columnas, ahí sí podemos utilizar los espacios, ¿cierto? Como usted lo hizo en el nombre. Utilizar los espacios como dicen entre el nombre, por ejemplo, Luis, Mauricio, pero entonces espacio entre Luis y Mauricio. Sí, claro. Okay. Sí, tienes toda la razón, claro que sí. Y ahora vamos aquí a lo maravilloso de este cuento.
Una fecha, vamos a ver qué nos pasa con las fechas. Las fechas las vive todo mundo enredando y despelotando. Eso es un reguero de las fechas que uno dice, válgame el cielo. Cuando a mí me traen la otra vez me trajeron una planilla de MacPollo, del inventario de MacPollo. Créame que eso me hizo trasnochar por lo menos casi una semana, casi que no cuadro eso. ¿Por qué? Por los datos de las fechas, pero despelucado eso, unas fechas de una forma, otras de otra manera, o sea, vuelve y juega. Por ejemplo, es que Zoraida hizo inventario, ingresó la fecha hoy como le dio la gana. Luz hizo inventario, ingresó la fecha de otra manera. No, todo debe tener un orden para los datos, para que las cosas funcionen en Excel. Entonces, para que esto nos trabaje, vamos a hacer el último reinicio de la sesión de clase, ¿bien? Para que nos dé tiempo para que podamos hacer de largo todo el ejercicio. Entonces vamos a reiniciar la clase lo más rápido.